Nunca imaginé que una simple puerta de madera pudiera romper el corazón de alguien. Pero esa noche, bajo la tormenta, a mis 72 años, temblando afuera de la mansión que yo misma ayudé a diseñar, escogiendo cada ladrillo, cada moldura, cocinando durante décadas para criar a mi hijo en esa cocina, entendí que esa puerta no se cerró solo para bloquear el viento, se cerró para rechazarme, para siempre. Andrew no gritó, no golpeó, solo cerró la puerta con suavidad, giró la llave y corrió las cortinas como quien termina una fiesta. Escuché el clic del cerrojo desde dentro, seco, frío, como un cuchillo que corta los últimos hilos del pasado. La lluvia en Boston no cae como en las películas, no es poética, es pesada, helada y cruel. Cada gota se sentía como una aguja sobre el abrigo de cachemira que llevaba puesto sin saber lo que estaba por venir. «Solo necesito que firmes aquí, mamá», me dijo Andrew esa tarde con una voz tan dulce que me desconcertó, mientras me extendía un documento titulado Modificación de poder de administración de bienes. Tal vez nunca te ha borrado de su vida tu propio hijo, pero después de escuchar mi historia, sabrás lo que se siente, un miedo que no tiene nombre. Suscríbete si quieres conocer las verdades que se esconden detrás de las puertas cerradas de muchas familias. No llevaba mis lentes de lectura en ese momento, un error que nunca me perdonaré. Pero la confianza ciega de una madre, sobre todo después de toda una vida entregada, suele ser más fuerte que cualquier par de lentes. Siempre pensé que si criabas a un hijo con amor, él jamás te daría la espalda. Me equivoqué. Algunos no traicionan por falta de afecto, lo hacen porque saben que confías demasiado. George, mi esposo, murió de un infarto repentino. Durante nuestros 43 años de matrimonio, él nunca me involucró en los temas legales o financieros. Tú cuida del hogar, yo cuido de los contratos, solía decir con una sonrisa. Teníamos bienes valorados en más de 900 millones de dólares, una cadena de propiedades comerciales desde Boston hasta Denver y un fideicomiso llamado Whitmore Legacy, creado en 1993. George me dijo una vez, esta herencia será para ti y para el carácter de nuestro hijo, no para su codicia. En ese momento, no entendí completamente lo que quería decir. Andrew era mi hijo más querido. Desde pequeño fue brillante, astuto, pero también sabía esconder el hielo detrás de una fachada encantadora. Siempre me llamaba mamita querida, recordaba cada aniversario de bodas, enviaba flores en cada cumpleaños. Pero no todo el que regala flores te quiere de verdad. Después del funeral de George, Andrew me ofreció ayudarme con los papeles financieros. Yo acepté. Estaba demasiado agotada para leer cláusula por cláusula y demasiado rota para desconfiar del hijo que yo misma había traído al mundo. Recuerdo cada escena como cortes profundos que nunca cicatrizan. La lámpara de cristal en la sala seguía encendida, derramando una luz dorada sobre la madera de nogal que yo misma había elegido en 1989. El sillón de George seguía junto a la chimenea, el mismo donde me recitaba poemas en las noches de invierno. Pero ahora, todo eso no era más que una pintura atrapada detrás de una puerta cerrada. Y yo, la mujer que había construido ese hogar, estaba del otro lado. Toqué la puerta. Al principio suavemente, luego más fuerte. «Andrew, ¿qué estás haciendo? ¡Ábreme! ¡Soy tu madre!» Grité con la voz desgarrada, temblando por el frío, el miedo y el dolor. Pero dentro de la casa, nada. Ni un solo paso, ni el crujido de las cortinas, ni aquel mamá tierno de cuando era pequeño. Solo el golpeteo furioso de la lluvia en el tejado y el sonido de mi corazón haciéndose pedazos. Lo llamé. La primera vez, ocupado. La segunda, no contestó. La tercera, apagado. Marqué una y otra vez hasta que la pantalla del celular estaba empapada y mis dedos temblaban tanto que ya no podía presionar ningún número. Golpeé la puerta como una desesperada. A puño limpio hasta que los nudillos me sangraron. Grité como nunca en mi vida. «Andrew, soy yo, tu madre. No hagas esto, por favor». Nadie respondió. Hasta casi 10 minutos después, una voz, la suya, al otro lado de la puerta de madera gruesa, pero sin alma, sin emoción. «Mamá, necesitas descansar un tiempo. Yo me encargaré de todo. El abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana. No hagas esto más difícil». Y después, silencio, como si yo fuera un ruido indeseado.
como si no fuera más que una molestia en su agenda perfectamente planeada. Llamé a la policía. Cuando los 2 oficiales llegaron, apenas podía mantenerme en pie. La lluvia me corría por la cara como lágrimas invisibles. «Por favor», supliqué, «es mi hijo. Me dejó fuera. No tengo llaves, ni papeles, ni nada». Me pidieron ver al propietario. Señalé la puerta. «Es Andrew». Mi hijo, unos minutos después, la puerta se abrió apenas. Andrew salió con calma, seco, con su abrigo impecable y la corbata bien ajustada. Entregó un folder negro con documentos organizados al detalle. «Este es el poder legal firmado por ella», dijo sin mirarme. «Según el informe médico, está en las primeras etapas de deterioro cognitivo. Tenemos planes para trasladarla a un centro especializado. Todo está conforme a la ley». «Yo no tengo ninguna enfermedad», grité. «Estoy completamente lúcida. Nunca firmé nada». El policía me miró. Una anciana empapada, con el cabello pegado al rostro, sin documentos, sin forma de demostrar que aún era la dueña de esa casa. Y luego miró a mi hijo, de pie bajo la luz cálida del hogar, con su carpeta perfectamente ordenada y una sonrisa vacía. Suspiraron. «Si los papeles están en regla, no podemos intervenir. Debería buscar un abogado». Los vi alejarse. 2 hombres con uniforme, supuestos defensores de la justicia, dejándome sola en medio de la tormenta. Caminé casi 1 hora. Mis zapatos de terciopelo estaban empapados, los dedos de los pies helados, insensibles. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que seguir caminando. Cada paso era una pregunta que se repetía. ¿Por qué? Cuando llegué a una gasolinera al final de la calle, entré tiritando, tan empapada como una hoja caída en medio del vendaval. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie me miró 2 veces. Un joven que limpiaba las mesas evitó mi mirada. Para ellos, yo era solo una vieja desorientada, una vagabunda, una mujer sin nombre, sin historia, sin valor. Y ahí entendí. No solo me habían echado de mi casa, me habían borrado de la vida que yo misma construí. Alquilé una habitación barata con el nombre de soltera, Margaret Ellison. Desde ese momento, comencé a rastrear cada paso de Andrew. Quería saber qué había hecho realmente. Me contacté con un abogado joven llamado Lucas, alguna vez alumno de George. Le entregué un escaneo de un fragmento del mapa original del fideicomiso Whitmore Legacy, una copia que George me había rogado conservar. «Nunca la pierdas, aunque nuestro hijo te diga que ya no sirve». Lucas lo examinó con cuidado y luego me miró, serio. «¿Sabe lo que acaba de traerme? Este es el plano original de la distribución de activos, sin modificaciones. Si es auténtico, podría revertir toda la estructura legal que Andrew fabricó». No respondí, solo serví el té y esperé. Desde entonces, empecé a recopilar pruebas en silencio. Lucas me ayudó a demostrar que la firma en el documento de poder notarial que Andrew presentó era falsa. Pero yo no quería solo exponer su engaño. Yo quería que él viera, con sus propios ojos, cómo cada cosa que me robó regresaba a su lugar legítimo, y quería que lo viera, en un juicio público. Me quedé afuera observando la mansión iluminada, donde mi hijo celebraba su éxito en la transferencia de bienes. Lo que él no sabía era que yo ya había presentado una solicitud de emergencia ante el tribunal, junto con el plano original, las pruebas de falsificación y un video donde se escuchaba la voz de George leyendo la última cláusula del testamento. Mi esposa, Margaret, es la única beneficiaria legítima. No entré, no necesitaba hacerlo, solo tenía que esperar unas horas más, esperar al amanecer. Si hubo un momento en que sentí que ya no era su madre, no fue cuando Andrew cerró la puerta de golpe, ni siquiera cuando me dejó bajo la tormenta. Fue cuando vi que mi nombre había desaparecido de todos los documentos legales, como si nunca hubiera existido. En el antiguo despacho de George, donde antes colgaba un gran mapa de los mercados inmobiliarios de Nueva Inglaterra, me senté frente a Lucas, el joven abogado que George solía elogiar diciendo: «Ese muchacho es más listo que yo, pero aún no ha probado lo amargo de la vida». «Doña Margaret», dijo Lucas con voz grave, pausada, «he accedido al sistema notarial y lo que tengo que decirle no será fácil». Apreté el collar de perlas contra mi pecho. Ya intuía que las palabras que venían no serían suaves. Andrew creó un conjunto entero de documentos falsos.
No solo falsificó el poder notarial, también solicitó el cierre de la cuenta conjunta entre usted y George. Se hizo pasar por un médico para firmar un certificado que declaraba que usted no tenía capacidad mental. Y lo peor, Lucas bajó la voz, es que también envió una solicitud de acta de defunción para usted. Me quedé en silencio. En los registros bancarios, en el catastro y en la base de datos nacional, yo, Margaret Whitmore, había muerto hacía 2 semanas. Cuando Lucas me mostró la copia de esa acta de defunción, no lloré, no temblé. Solo enfoqué mi vista en la firma al final del documento. Andrew Whitmore, hijo legal. Junto a ella, una nota escrita con descuido. Madre fallecida, padecía demencia, vivía sola, sin familia. Y entonces, la frase que George me dijo una vez retumbó dentro de mi mente como campanadas en una iglesia vacía. Solo hacen falta 3 líneas para enterrar viva a una persona, si quien las escribe tiene poder y no tiene conciencia. Le pregunté a Lucas, ¿y el contrato del 2001? Aquel que mencionaba las circunstancias extraordinarias. George me dio una copia y me pidió guardarla dentro del libro El arte de la guerra. Lucas arqueó una ceja. ¿Todavía la tiene? Asentí. Y fue ese contrato, el primer golpe que dimos. En el apéndice B, con letras diminutas casi invisibles, se leía: en caso de que el beneficiario sea declarado legalmente incapacitado de manera inesperada, se deberá convocar una audiencia independiente ante 3 notarios dentro de los 7 días siguientes. Andrew no lo notó. Fue demasiado rápido, demasiado soberbio, y no entendió que George jamás escribía algo solo para rellenar un papel. Esa noche, mientras me sentaba sola en una habitación alquilada del barrio Dorchester, la televisión anunciaba con frialdad: el conglomerado Whitmore Capital se fusionará oficialmente con WL Enterprises, subsidiaria registrada a nombre de Andrew Whitmore. Valor estimado del acuerdo: $900 millones. Andrew habló ante las cámaras como si el escenario le perteneciera por derecho. Lamento la ausencia de mi madre. Ella se encuentra descansando en un lugar tranquilo. Continuaré el legado de mis padres con responsabilidad y profundo agradecimiento. Miré la pantalla, sin pestañear. Eso no fue un agradecimiento, fue un epitafio, un entierro simbólico para el nombre que llevé con orgullo durante más de 7 décadas. A la mañana siguiente, Lucas presentó una solicitud de urgencia ante el tribunal. Entre los documentos, incluyó un video grabado con mi celular viejo, en el que leía claramente cada cláusula del contrato original. Pero lo más contundente fue el video de George, durante la celebración de nuestro aniversario número 30. Frente a decenas de testigos, con una copa en la mano y la voz firme, dijo: si algún día me voy primero, todo lo que poseo, including el fondo Whitmore, pertenecerá a Margaret, y solo a Margaret. Si alguien osa cambiar eso, deja de ser parte de mi familia. Lucas no dijo mucho al enviar el material, solo escribió una frase en el correo: a veces, un hombre muerto habla más alto que un heredero vivo. A veces, un muerto habla más fuerte que un heredero vivo. Pero Andrew no tardó en reaccionar. Un día después de la presentación, recibí una llamada de un número desconocido. Mamá, solo quiero saber algo. ¿De verdad quieres hacer esto público? Una anciana ante la corte acusada por su hijo de demencia. ¿Tú crees que la gente te va a creer? Me quedé en silencio. Entonces continuó: ¿y si simplemente firmas una renuncia? A cambio, te daré una casita en Vermont, una asistente personal y $20,000 al mes. Un final tranquilo, mamá. Colgué, no por rabia, sino por certeza. El hijo que yo llevé en el vientre ya no estaba. Solo quedaba un hombre dispuesto a comprar el silencio de su madre con lo que él llamaba una muerte legalmente ordenada. Aquella madrugada, exactamente a las 2 en punto, escribí una nota a mano. Una sola línea: puedes borrar mi nombre de los papeles, pero no podrás borrar la verdad del tribunal. La envié por fax al abogado de Andrew, a las 2 de la mañana, con la tinta aún fresca y el corazón en pie de guerra. Y exactamente a las 9 de la mañana del día siguiente, toda la ciudad de Boston sería testigo, no de una anciana senil,
sino de una madre que se levantó desde el centro de la tormenta, portando pruebas, recuerdos y una fe inquebrantable en George, el hombre que, incluso antes de morir, ya lo había previsto todo. Jamás imaginé que una vieja caja metálica pudiera apretar el pecho de alguien así. Esa caja oxidada había estado bajo la cama de George por más de 20 años. Cada vez que preguntaba por ella, él respondía con ternura: «Eso solo debes abrirlo, si mañana ya no estoy contigo». Pensé que era una frase romántica. Hoy entiendo que era una advertencia. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un montón de papeles amarillentos, una memoria USB con una etiqueta escrita a mano que decía «No confíes en nadie» y una nota breve: «Si estás leyendo esto, es porque el niño fue demasiado lejos». Pasé toda una mañana revisando lo que había dentro del USB. Era una serie de grabaciones que George había hecho antes de morir, leyendo cláusula por cláusula el testamento original, documentando cada modificación, cada ocasión en que Andrew pedía más dinero, cada reunión que Andrew se excusaba por estar ocupado con nuevas inversiones. Pero fue el último video el que me heló la sangre. George, delgado, con rostro cansado y ojos tristes, sabiendo que la muerte estaba cerca, decía con voz rota: «Andrew ya no es el niño de antes. Vendió la confianza de sus propios padres. Y si un día te deja fuera de esta casa, no le ruegues, voltea la mesa entera». Lucas examinó los documentos del USB con el rostro pálido. «Doña Margaret, ¿sabe algo sobre una propiedad en Suiza? George la compró en 1987. Negué con la cabeza. Lucas sacó un contrato arrugado. «Está a su nombre, pero fue vendida hace 2 meses. Quien la vendió fue Andrew, usando un poder notarial falso desde una oficina legal en Ginebra». Sentí como si me extrajeran toda la sangre del cuerpo, y Lucas continuó: «De esos casi 130 millones de dólares, una parte fue transferida a un fondo en Bermudas, pero después desapareció». Lo entendí de golpe. Andrew no solo había robado lo que su padre dejó, estaba borrando huellas, me estaba borrando a mí, como si nunca hubiese existido. Entonces pensé en Sofía, la mujer que trabajó en casa por más de 25 años. Ella había estado allí cuando George firmaba cada testamento. Era quien traía el té mientras George y sus abogados discutían términos. La llamé. Nadie respondió. Fui al pequeño apartamento donde vivía Sofía. La casa estaba vacía, la puerta entreabierta, la mesa del comedor aún tibia, como si alguien acabara de servirse una taza de té. Pero no había señales de vida. Sobre la mesa, un sobre con 2 palabras escritas a mano: «Perdóname». Lo abrí. Dentro, una nota escrita con torpeza, las letras temblorosas. Andrew me prometió pagarme el asilo si perdía unos papeles. No sabía que eran para hacerle daño a usted, pero ahora lo sé. Me voy, no me busque. Ya no estaba Sofía. Ya no quedaba nadie que pudiera confirmar lo que George firmó. Nadie, salvo yo y la memoria. Lucas me miró con el rostro sombrío. «Podrían acusarla de falsificar pruebas si no tenemos un testigo vivo. Necesitamos un golpe más fuerte, algo que no puedan negar, ni siquiera con todo su dinero». No dije nada. Me levanté y caminé hacia el viejo armario de roble donde George guardaba sus diarios. Fui pasando las páginas una a una, hasta que, en medio del tercer cuaderno, encontré lo que él había ocultado con tanto cuidado: el testamento original, sin alteraciones, con el sello rojo de 2010, y una frase escrita de su puño y letra en la portada: «No volver a legalizar, por si algún día la familia traiciona». Sabía lo que significaba ese documento. Si lo presentaba ante el tribunal, Andrew se derrumbaría, perdería su herencia, su reputación y quizá su libertad. Pero yo perdería a mi único hijo, la última chispa de esperanza de que algún día recapacitara. Me senté en silencio, mirando ese papel como si fuera un pasaje de solo ida, o hacia la justicia, o hacia una soledad definitiva. Me arrodillé frente al retrato de George. «Siempre dijiste que era demasiado blanda, pero esta vez no temblaré. Tú confiaste en mí, y no te voy a fallar». Esa noche dormí apenas 2 horas, y en sueños me vi caminando sola en medio de un campo cubierto de nieve blanca. Sostenía el testamento en mis manos, y George, de pie a lo lejos, sin hablar, solo asintiendo con la cabeza.
Al amanecer, me dispuse a proteger el testamento, envolviéndolo en una carpeta plástica, pero al voltearlo, algo cayó al suelo. Un pequeño sobre de fotos antiguas. No había etiquetas, ni sellos, solo unas imágenes borrosas, gastadas por el tiempo. Eran fotos tomadas con una vieja cámara Kodak, probablemente de los años 90. Tomé una de ellas y de pronto mi mano se detuvo. Se congeló en el aire. En la primera fotografía aparecía George, sentado junto a una mujer joven y desconocida, tomados de la mano en lo que parecía ser una sala de juntas, muy parecida a la oficina notarial de Whitmore and Lane. En la segunda foto, George firmaba un documento, y frente a él estaba ella. No era yo. No era nuestro abogado de siempre. Con manos temblorosas, di vuelta a la última imagen. En el reverso, escrito con tinta corrida, se leía: Acuerdo de contingencia. Solo usar si Margaret traiciona. Sentí que la cabeza me iba a estallar. George, el mismo hombre que juró dejarme todo, ¿tenía un acuerdo secreto? Miré de nuevo el testamento. Seguía intacto, con su sello rojo. Pero ahora ya no estaba segura. ¿Iba a ese juicio para defender la verdad o para descubrir una traición aún más profunda? Sala 4A, Corte de Apelaciones del Condado de Suffolk, Boston. El día en que Margaret Whitmore, legalmente fallecida, entraba por la puerta principal. Caminé sin ayuda, sin prisa, sin joyas, solo un traje gris sencillo y el collar de perlas que George me dio en nuestro 30º aniversario. La gente me miraba no porque fuera llamativa, sino porque estaba viva. Del otro lado, Andrew se sentaba erguido en un traje azul marino y corbata color vino, con los labios apretados como quien finge ser víctima de una injusticia. Su abogado, Martin K. Welch, famoso por ganar hasta los casos más repugnantes en Nueva York, me saludó con una inclinación de cabeza, como si yo fuera un vestigio del pasado. No le devolví el gesto. La jueza Nora Weathers, una mujer irlandesa de semblante impenetrable, entró en la sala. Su voz llenó el recinto. El tribunal entra en sesión. Margaret Whitmore contra Andrew Whitmore. Acusaciones: incapacitación fraudulenta, robo de activos y falsificación de patrimonio. Nadie se movió. El aire se volvió espeso, inmóvil. Pensé que usted estaba muerta, murmuró Welch después de que mi abogado, Lucas, solicitó la verificación oficial de mi identidad. Y yo pensé que la justicia también, respondí sin titubear. Un murmullo ahogado recorrió el público. Lucas abrió su computadora portátil y proyectó el video donde aparezco leyendo cada cláusula del contrato original. Mi voz temblaba, sí, pero cada palabra era clara, firme. La jueza Weathers asintió en silencio, sin añadir ni una palabra. A usted se le acusó de estar incapacitada mentalmente, pero este video fue grabado 3 días después de que la declararan fallecida, dijo Lucas con tono firme. Y aquí, agregó al levantar un documento impreso, tenemos la prueba de que Andrew firmó el acta de defunción, sin ningún respaldo médico. ¿Cuál fue su justificación?, preguntó la jueza Weathers. Confusión administrativa, leyó Lucas, citando textualmente la respuesta de Andrew en el informe oficial. Pero una confusión no puede coincidir casualmente con la transferencia inmediata de 3 propiedades valuadas en $900 millones a una empresa controlada por él mismo. Lucas reprodujo el video de George, hablando durante su aniversario de bodas. Si algún día yo falto, mi esposa, Margaret, será la única que entiende el verdadero valor de todo lo que he construido. Y si alguien en mi familia me traiciona, les dejo suficientes pruebas para que se entierren solos. Andrew apretó la mandíbula, pero su abogado, Welch, se levantó de golpe. Las declaraciones en un evento familiar no tienen valor legal. Solicitamos que se excluya esa grabación del expediente. De acuerdo, respondí, poniéndome de pie con calma. Entonces, vean esto. Entregué el mapa original del fideicomiso Whitmore Legacy, junto con el testamento sellado de 2010, sin enmiendas desde la muerte de George. La jueza lo examinó en silencio. Luego me miró fijamente. ¿Usted es consciente de que ese documento no tiene una legalización válida posterior a 2015? Sí, respondí. Pero también tengo testigos que confirman que George decidió no actualizarlo legalmente.
porque sospechaba que alguien de la familia intentaría alterarlo sin autorización. Welch sonrió con arrogancia. Necesitamos el nombre de ese supuesto testigo. Respiré hondo, apreté ligeramente mis dedos y asentí. Su nombre era Sofía Álvarez. Un murmullo fuerte recorrió la sala. ¿Era? Preguntó la jueza. Desapareció hace 2 semanas, dije con firmeza, después de recibir dinero para jubilarse anticipadamente. En ese momento, Lucas presentó el extracto bancario con la transferencia realizada desde una cuenta offshore hacia la cuenta de Sofía. Entonces Welch se incorporó de nuevo y colocó un sobre grande sobre la mesa del tribunal. Señoría, la defensa desea presentar nueva evidencia, una grabación de marzo de 2004, donde se muestra al señor George Whitmore firmando un acuerdo de contingencia con un beneficiario alternativo. La sala entera quedó paralizada, como si en ese instante nadie supiera ya quién traicionó a quién. Lucas me miró. Yo había visto ese acuerdo en la fotografía, pero no sabía que aún existía. Se encendió el proyector. Las imágenes, borrosas por ser de una vieja cinta VHS, aún eran lo suficientemente claras. George, con el cabello ya canoso, sentado junto a una mujer, era Catherine Elise Moore, ex socia de Whitmore Capital, desaparecida misteriosamente después de una demanda interna que nunca se hizo pública. Según este documento, dijo Welch con voz afilada como cuchilla, Catherine es la beneficiaria sustituta, en caso de que la señora Margaret Whitmore sea declarada incapacitada o legalmente muerta. Me quedé inmóvil. No solo me había traicionado Andrew, quizás George también había considerado reemplazarme, porque creyó que yo sería la primera en traicionar. La jueza Weathers golpeó el mazo. El juicio se suspende por 48 horas para verificar la autenticidad del acuerdo de contingencia y localizar al testigo desaparecido. Además, se prohíbe a ambas partes hacer declaraciones públicas hasta nuevo aviso. Me levanté lentamente, pero mis manos estaban heladas. Lucas me ayudó a salir de la sala. ¿Está bien, doña Margaret? No respondí, porque por primera vez desde que George murió, ya no sabía quién era yo dentro de esta historia, la mujer traicionada o la que estaba a punto de ser desenmascarada. Mientras salíamos del tribunal, abrí mi cartera y saqué de nuevo la vieja fotografía que George había escondido entre los documentos del testamento. La observé con detenimiento. En el reverso estaba esa frase que ya conocía: acuerdo de contingencia, en caso de que Margaret traicione. Pero justo debajo, con tinta tenue que antes no había notado, había una segunda línea. Pero si estás leyendo esto, es porque confío en que no lo hiciste. Me quedé rígida. Quizás George nunca dudó de mí, quizás solo quiso dejar constancia y decirme, sin decírmelo, que aunque alguien pueda falsificar una firma, el amor no se puede editar, y el siguiente día de juicio no sería solo para limpiar documentos, sería para limpiar la verdad, la confianza y la memoria. Día 3 del juicio. Bajo la cúpula de piedra gris de la Corte de Apelaciones de Suffolk, la verdad empezó a respirar con dificultad. Ya nadie sabía con certeza quién tenía la culpa, quién era la víctima, quién era el hijo, y quién era solo un extraño vestido de sangre familiar. Los pasos de Catherine Elise Moore resonaron en la sala como un veredicto viviente. Entró con una seguridad escalofriante, como si desfilara en una pasarela. Sin abogado, sin carpeta, solo su presencia. Cabello rubio claro, ojos azules como ventanas en pleno invierno, y una voz que no temblaba ni un milímetro. Soy Catherine Elise Moore. Fui incluida en el acuerdo de contingencia firmado por el señor George Whitmore en 2004. La miré directamente a los ojos. No había odio, no había envidia, solo una pregunta muda. ¿Por qué? Fui asesora financiera personal de George. En 2003, él me dijo que si algún día Margaret era obligada a retirarse del control por causas de fuerza mayor, él querría que alguien con cabeza fría protegiera los activos, para evitar que el muchacho destruyera todo lo construido. La sala entera quedó petrificada. Pero nunca acepté ni un centavo, y no tengo intención de reclamar nada. George me dejó una última nota, guardada en la caja fuerte de la empresa. Si Margaret sigue en pie, entonces nadie puede reemplazarla.
Sentí que el mundo giraba sin mi permiso. Todo se volvió confuso. Y justo cuando la verdad parecía tomar forma, Martin Welch, el abogado de Andrew, se puso de pie con urgencia. Honorable Tribunal, presentamos una nueva prueba. Una grabación del año 2016 en la que la señora Margaret dice con claridad: si ya no puedo manejar el patrimonio, quiero que Andrew lo haga en mi lugar. La grabación se reprodujo. Era mi voz, sin lugar a dudas, y sin embargo... No recuerdo haber dicho eso, susurré. Lucas, pálido, giró hacia mí. Esa grabación no aparece en ningún archivo de ese año. Solicitaremos una pericia forense del audio. Perfecto, respondió Welch con una sonrisa afilada. Mientras tanto, sugerimos congelar temporalmente todos los activos para evitar cualquier manipulación. La jueza Weathers asintió con lentitud. Me veo obligada a aceptar. Hasta que el análisis de la grabación esté completo, todos los bienes quedan bloqueados temporalmente. Ninguna de las partes podrá acceder, modificar ni disponer de ellos. Andrew esbozó una sonrisa leve, me miró de reojo y movió los labios sin emitir sonido alguno. ¿Crees que ganaste, mamá? No lo miré. Solo metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un papel viejo, pero aún no lo entregué. Lucas me preguntó con suavidad: ¿tiene algo más? Sí, respondí, pero no está en ningún contrato, está en la memoria. Me puse de pie. Mis ojos se dirigieron a la jueza. Solicito la palabra, no como demandante, sino como madre, como esposa y como mujer que durante más de 40 años de matrimonio y maternidad jamás fue preguntada. ¿Tú qué deseas? Firmé decenas de documentos porque confiaba en mi esposo. Renuncié a mi carrera, rechacé una beca de doctorado porque creí en un sueño compartido, pero ese sueño nunca tuvo mi nombre impreso en los papeles. No quiero recuperar los 900 millones de dólares. Lo que quiero recuperar es mi nombre, mi lugar, mi presencia en la casa donde yo misma elegí el color de las cortinas. Levanté la mirada. Y para hacerlo, presentaré un documento que nadie ha visto antes. Coloqué sobre la mesa del tribunal un sobresellado. Declaración de renuncia a la herencia, bajo condición. La sala contuvo el aliento. La jueza Weathers abrió el documento y leyó en voz alta: yo, Margaret Whitmore, renuncio a toda reclamación sobre el patrimonio valorado en 900 millones de dólares si, y solo si, la totalidad del dinero es transferida a un fondo comunitario administrado por una entidad independiente, con el único fin de apoyar la educación legal de mujeres mayores víctimas de despojo patrimonial. Este fondo no llevará mi nombre, ni el de Andrew, ni el de George, solo llevará un nombre: el Fondo de las Madres Olvidadas. Debajo de mi declaración, una firma con tinta azul ligeramente temblorosa: George E. Whitmore. Susurré. Él lo firmó hace años, por si yo algún día no pudiera perdonar, pero tampoco pudiera vengarme. Lucas, con los ojos muy abiertos, murmuró: ¿este es un segundo testamento? Asentí con la cabeza. La jueza Weathers permaneció en silencio más de un minuto, un silencio que pesaba como una sentencia. Entonces la jueza habló con voz firme. El tribunal ordena sellar todos los documentos. Se inicia el proceso final de verificación. El juicio queda suspendido por 3 días. Después de la audiencia, regresé al pequeño apartamento que ahora era mi hogar. Antes de que cerrara la puerta, Lucas me detuvo con un gesto. ¿Vio esta carta en la caja de metal? Estaba oculta, debajo del forro. La tomé entre mis manos. Era la letra de George, temblorosa pero inconfundible, y decía: si decides perdonar, quema esta carta. Si decides soltar, léela en público. Pero si aún guardas rencor, guárdala solo para ti. Porque a veces perdonar es una sentencia más dura que la de un juez. No abrí la carta, no todavía, porque con honestidad aún no sabía a cuál de esas mujeres me había convertido. Durante mucho tiempo creí que la tragedia era algo que pasaba una sola vez, como una puñalada limpia, pero después de ese juicio entendí que la verdadera tragedia no es morir, es sobrevivir, y luego tener que elegir cómo seguir viviendo. Me mudé a un apartamento modesto en el 4º piso de Back Bay. Ya no había servicio, ni timbre de plata, ni cavas de vino envejecido. Vivía sola. Hacía té con un hervidor eléctrico.
lavaba la ropa a mano y cada mañana abría la ventana, no para ver el mundo, sino para recordarme que todavía estaba aquí, presente, respirando. Aunque todo lo demás se hubiera ido. La carta de George sigue en el mismo cajón, sin abrir. Descansa entre una libreta de apuntes y un pañuelo bordado con las iniciales M.G. Lucas sigue llamando cada semana. Pero no contesto. Los periódicos ya no hablan de mí. Andrew se retiró de los negocios de Whitmore Capital, eliminó sus redes sociales y vendió la casa de Beacon Hill. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Era miércoles por la mañana. Llovía. 3 golpes sonaron en la puerta. Fui a abrir. Una mujer de unos 50 años, con un abrigo largo y un gorro de lana, me extendió un sobre negro. ¿La señora Margaret Whitmore? Sí, soy yo. Este es el duplicado del tercer testamento de George E. Whitmore. Se abre por solicitud del nuevo beneficiario. Me quedé inmóvil. ¿Nuevo beneficiario? Pregunté con la voz áspera, casi sin aliento. Debería leerlo, respondió la mujer, y sin más, se dio media vuelta y se marchó. Abrí el sobre. Dentro había una hoja impresa, con un sello notarial fechado en 2018, apenas unos meses antes de la muerte de George. Leí con cuidado. En caso de que el beneficiario original rechace la herencia, una parte del patrimonio, específicamente la cuenta de divisas número W. 1089 en Zurich Bank, con un valor de $120 millones, será transferida al beneficiario suplente, Rachel Whitmore. Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer sobre la silla. Rachel, la hija de George, su hija biológica de un matrimonio anterior, la misma que jamás me llamó mamá. La misma que se alejó de toda la familia desde 1999, como si no quisiera pertenecer. Yo creía que George había cortado todo vínculo con ella, pero tal vez nunca lo hizo. Tal vez él también tenía silencios que no compartió conmigo. 3 días después recibí un correo electrónico. El remitente, r.whitmore@atlas-ldt.cheche. Asunto. Usted no es mi madre, pero le debo una verdad. Durante años creí que usted le había robado a mi madre el amor de mi padre. Nadie me dijo que mi madre, Catherine Elise Moore, firmó voluntariamente su renuncia al testamento para proteger a una mujer más frágil que ella. Me enteré hace solo una semana, el mismo día en que ella falleció. Y también descubrí esto. Andrew no es hijo biológico de George. ¿Usted lo sabía? Sentí que el corazón se me partía en dos. No lo sabía. Jamás lo supe. Revolví cajas de fotografías, diarios, cartas antiguas de George. En el cuaderno de 1981 encontré una página arrancada, pero el desgarro no alcanzó a borrar del todo una frase escrita con rabia contenida. Margaret no necesita saberlo. Lleva el apellido Whitmore, pero no la sangre. Ella mintió, pero no puedo destruir a Margaret. Me quedé sentada, inmóvil, por horas. George, ¿sabía que yo estaba embarazada de otro hombre? ¿Y aún así eligió criar a Andrew como su hijo? Una semana después, recibí otro sobre, sin remitente. Dentro, una copia de un documento legal. Revisión del derecho de propiedad de la mansión Whitmore, año 2023. La última firma, Andrew Whitmore y Melissa Whitmore. Melissa, la esposa de Andrew. Tomé el teléfono y llamé a Lucas. Llegó en 20 minutos. ¿Aún no lo sabía?, me dijo mientras abría su laptop. WL Capital acaba de revelar su estructura. Melissa, no Andrew, figura como presidenta. Todo lo que él creía manejar, en realidad ella lo orquestó. Por primera vez vi a Andrew de nuevo, en una grabación encubierta desde las oficinas de WL Capital. Si mamá lo descubre, ¿tú te harás responsable? Melissa respondió sin vacilar. Ella no lo descubrirá. Cree que tú eres el traidor, y esa es la mejor forma de conseguir todo lo que la familia Whitmore le debe a mi madre. No entendí al principio. Lucas me explicó. Melissa es sobrina de uno de los obreros que George despidió en 1985, el mismo que lo perdió todo tras un juicio que George ganó. Me quedé sentada en silencio durante toda la noche. Toda mi vida. Era un círculo cerrado.
Creí haber sido traicionada por mi hijo, pero la verdad es que fui yo quien traicionó primero a George. Pensé que Andrew me había mentido, pero en realidad a él lo engañaron más profundamente que a mí. Pensé que Melissa era solo una sombra, pero ahora ella tiene la llave de todo. Dentro del último sobre había una carta. Si estás leyendo esto, es porque has llegado al final del espiral. Perdonar no es olvidar, es negarse a dejar que el rencor escriba lo que ya debía haber terminado. No pude salvarte del pasado, pero si aún conservas el silencio que nace del amor, entonces sigues siendo la Margaret que elegí. A la mañana siguiente me paré frente a la sede de WL Capital. La prensa ya estaba allí, esperándome. No llevé abogado, no llevaba documentos, solo un bolso de tela gastado y una fotografía antigua de George sosteniendo a Andrew en brazos en 1986. Me acerqué al micrófono. No he venido a reclamar bienes, he venido a reclamar la verdad. Y si esta verdad hace caer el legado completo de los Whitmore, entonces que caiga. Porque a veces una madre necesita perderlo todo, para descubrir que ya no tiene nada que temer. La sala del tribunal se volvió densa, casi irrespirable. La jueza Weathers apretó suavemente los brazos del sillón. Las cámaras llenaban el fondo de la sala, todas enfocadas en mi rostro. Acababa de declarar públicamente mi renuncia a la herencia, bajo una sola condición: que los $900 millones fueran transferidos a un fondo para madres mayores despojadas de sus derechos patrimoniales. Un giro que nadie había visto venir, ni siquiera Andrew, que quedó paralizado. Lucas contuvo la respiración, y justo cuando creí que ya había dicho todo, Melissa entró. Melissa Whitmore, esposa de Andrew, vestida de negro, con el cabello suelto y la mirada desprovista de arrogancia. No se acercó al abogado, no miró a Andrew, solo entregó un sobre a la jueza. ¿Quiere la verdad?, dijo. Esta es una copia de la transferencia de tutela financiera que obligué a Andrew a firmar. Cuentas offshore, a mi nombre. ¿Activos en Singapur? Yo los gestioné. La marioneta en esta familia nunca fue usted. Se giró hacia mí. Me miró fijo, sin pestañear. Durante mucho tiempo pensé que usted era una amenaza. Ahora entiendo que fui yo quien se convirtió en lo que más detestaba. Una mujer que construyó poder desde el dolor, enterrando viva a otra madre. La jueza golpeó el mazo. Ordenó suspender la sesión de emergencia. Lucas se volvió hacia mí, respirando agitadamente. Señora Margaret, tenemos que revisar esto de inmediato. Una cuenta sin nombre, con más de $400 millones, fue activada esta mañana. ¿De quién?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se rompía otra vez. Lucas, temblando, revisó su celular. Me mostró la pantalla. Remitente: gwhitmore.fondo.gmx.che. No podía creerlo. George, ¿muerto? ¿O había alguien más detrás de todo esto? Detrás de George, de Andrew, de Melissa. Cuando la sala empezó a vaciarse, Andrew se acercó a mí por primera vez desde aquella noche de tormenta. Mamá, lo sabías todo, pero nunca me expusiste. ¿Por qué? Lo miré con ternura. Porque hay heridas que no necesitan abrirse para demostrar que ya sangraron. La escena se desvaneció. El sonido del mazo de la jueza resonó como una sentencia sin palabras. El juicio quedó suspendido indefinidamente. La prensa dejó de hablar de nosotros, pero una madre había comenzado a vivir de nuevo. Yo creía que lo más terrible era ser traicionada por un hijo. Pensaba que no había dolor más grande que ser abandonada bajo la lluvia a los 72 años. Pero esa noche, al ver el correo en el teléfono de Lucas, una transferencia de $400 millones firmada por G. Whitmore, comprendí que me había equivocado. Todo lo que creí saber, todo lo que odié, todo lo que pensé que había entendido, no era más que la punta de un iceberg, y el verdadero terremoto aún dormía, profundo, bajo la piedra. Lucas accedió al sistema cifrado de Zurich Bank con ayuda de un experto europeo. Pasaron 4 horas en completo silencio hasta que, por fin, el documento original apareció en pantalla. Nombre del titular: George Elijah Whitmore. Fecha de creación: 14 de abril de 2016, un año antes de su diagnóstico oficial de insuficiencia cardíaca. Propósito del fondo: protección legal especial. Urgente. Solo se activará si Margaret Whitmore sufre un daño grave a su dignidad o a sus derechos civiles. Me quedé inmóvil. George,
No solo previó lo peor, él me dejó una salida, no con palabras, ni con rosas, ni con un anillo de bodas, sino con un salvavidas silencioso, valuado en $400 millones. Lucas sacó otro sobre del expediente. Debe leer esto, me dijo. Era una copia de correos electrónicos entre George y Catherine Elise Moore. Si Andrew llega a herir a Margaret, quiero que Catherine entregue este expediente en el tribunal. Sé que el niño no es mío, pero decidí amarlo. Si me traiciona, no quiero arruinarlo con dinero. Quiero que lo vean como realmente es. El dinero no castiga la traición, pero la verdad sí puede hacerlo. No lloré. Solo sentí un gran vacío en el pecho. George lo sabía, Catherine lo sabía. Y quizá Lucas ya lo sospechaba. La única que no lo sabía era yo. La mujer que había sido colocada en el centro del tablero, no para ganar, sino para demostrar que cuando una mujer mayor es acorralada, su supervivencia no se mide por herencias, sino por la forma en que se niega a dejar que el odio le destroce el alma. No regresé a Boston de inmediato, no fui al banco a retirar el dinero, no demandé a Andrew, ni a Melissa, ni a Catherine. Fui sola, al desván donde George solía dibujar a mano los planos de sus proyectos inmobiliarios. Abrí cada caja, revisé cada boceto y descubrí algo que no había notado en 43 años de matrimonio. En todos los edificios que George diseñó, siempre había una habitación llamada M, un rincón de cocina, una ventana lateral, una pequeña biblioteca. Siempre una huella mía. George nunca lo dijo. George me dejó dudar, pero George jamás me excluyó de lo que construyó. Entonces escribí una carta, sencilla, solo unas líneas. Tal vez me hayas olvidado, pero yo aún recuerdo tu primer llanto, la noche que te llevé en brazos saliendo del hospital. Si algún día decides regresar, no necesitas pedirme perdón. Solo toca la puerta. Todavía recuerdo el sonido de tus nudillos. Le entregué la carta a Lucas. No es para enviarla, le dije. Es para guardarla. Si algún día mi hijo vuelve a buscarme, entrégasela. Esa mañana me levanté temprano. Por primera vez en meses, sentí el impulso de abrir las cortinas antes de preparar el té. Al salir al porche, encontré un sobre la madera húmeda. Dentro había una fotografía vieja. Andrew, con 7 años, sentado junto a la ventana, abrazando un ejemplar de Charlotte's Web. En el reverso, una línea escrita a mano. Nunca te olvidé. Solo tenía miedo de recordar. No lloré. Solo coloqué la foto sobre la mesa y puse agua a hervir. A las 9 en punto, sonaron 3 golpes suaves en la puerta, no apurados, exactamente como Andrew solía hacer cuando era niño. Abrí. Allí estaba él, sin traje, sin abogado, sin excusas, solo sus ojos enrojecidos y un paraguas roto por el viento. Detrás de él, Rachel, con un ramo de tulipanes blancos, y al fondo, Melissa, sin maquillaje, sin tacones, sin diamantes, solo un álbum de fotos en sus manos, la tapa gastada, pero el título aún legible. Mamá y las estaciones sin nombre. Nadie pidió perdón, nadie dijo discúlpame, nadie lloró, solo nos sentamos alrededor de la mesa de té. Andrew peló una manzana, Rachel preparó el té, Melissa acomodó los pastelitos. Yo abrí la ventana para dejar entrar la luz por primera vez desde aquel invierno y susurré una frase que nadie oyó, pero que tal vez George sí. Esta primavera no necesita nombre, porque por primera vez todos nos quedamos a pasar la noche. Cuando un hijo empuja a su madre bajo la tormenta a los 72 años, no solo comete una traición, cava una herida profunda en la confianza, en ese vínculo maternal que muchos creen indestructible. Esta historia nos deja una lección poderosa. El amor no es inmune a la ambición. Y a veces, aquellos a quienes dimos la vida son los primeros en expulsarnos del límite de su compasión. Pero justo en ese momento, cuando sopla el viento, cuando arrecia el frío, cuando todo parece perdido, una madre puede levantarse, no con riqueza, sino con memoria, con lucidez y con una dignidad silenciosa que nadie, absolutamente nadie, le puede arrebatar. Si algún día te encuentras en esa situación, sin un techo, sin tu nombre en ningún papel, sin existencia legal reconocida, recuerda esto: no eres invisible. Lo primero que debes hacer no es suplicar que alguien te entienda, sino afirmar con dignidad
que todavía estás aquí. Documenta cada comportamiento extraño, guarda copias de todos tus papeles importantes y, si puedes, crea un fondo de reserva a tu nombre, independiente, que no dependa de nadie más. No creas en frases como mi hijo jamás me haría eso, porque la bondad sin protección no vale nada. Y el derecho a vivir con dignidad no es un regalo, es algo que tú misma debes cuidar, defender y preservar, cada día. La historia de doña Margaret no terminó con un fallo judicial, ni con una condena ejemplar para el hijo que la traicionó. Terminó en una mesa de té, donde la familia, rota pero aún viva, volvió a sentarse junta. Nadie lloró, nadie pidió perdón, pero nadie se fue, porque todos sabían que si no volvían en ese momento, ya no habría hogar al cual regresar. Y la mayor lección que queda es que perdonar no significa olvidar. Perdonar es la forma en que una madre se niega a dejar que el rencor escriba el resto de su historia. Pero para llegar allí, ella tuvo que caminar hasta el fondo del dolor y sobrevivir para contarlo. Si en algún punto de esta historia viste reflejada una parte de tu vida, deja tu comentario. Leemos cada palabra. Escuchamos a cada madre que ha sido empujada a los márgenes. Y si tú también crees que ser madre no significa resignarse al sufrimiento, suscríbete a She Stories Margaret, donde compartimos historias reales, profundas y conmovedoras, de mujeres que han vivido en silencio, pero que nunca fueron débiles, porque aquí creemos que incluso en la tormenta más despiadada, una madre puede levantarse, sin que nadie la rescate, solo con que alguien la vea. Esta es una historia ficticia, no busca ofender ni señalar a nadie. Ha sido creada únicamente para transmitir una lección significativa. Todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.